de negociar. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política y histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. De 21 a 18 años. Para confirmar esta diferencia, el 10 de junio de 1971 se realizó otro acto de represión contra estudiantes por parte de fuerzas organizadas por el gobierno. Inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, Echeverría, el de Colima. el reto del diálogo, no de la gritería anónima. ¿Esta? ¿Eh? Ese era Luis Echeverría. Antes era el año que yo salí. También así. Oye, Cristo, no regreses, no te vas Dale, es Lora, ¿verdad? Es Lora. La era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar, no vas a ver tus pelos, la gente se va a asustar y te van a hacer llorar. 1973, la época de oro de la posguerra había terminado. En México se había agotado el modelo de desarrollo basado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. Defenderé el peso como un perro. Una reforma fiscal para recaudar más impuestos. Los empresarios se opusieron rotundamente. Entonces el gobierno decidió pedir préstamos externos para mantener e incluso elevar el gasto público. Crecía la irritación en distintos grupos sociales. Los empresarios estaban indignados por el asesinato de Eugenio Garza Sada, perpetrado por un grupo guerrillero en septiembre de 73, mientras que los obreros sostenían una lucha contra el control sindical de los líderes oficialistas. Como respuesta, el gobierno recurrió a desapariciones y asesinatos de decenas de militantes. Esta represión, conocida como la Guerra Sucia, se prolongó a lo largo de esta década. En 1976, como resultado de las condiciones del mercado mundial, pero también de las políticas económicas del Estado, se devaluó el peso después de más de 20 años de haberse mantenido estable. Para superar la crisis, el gobierno se vio obligado a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. El panorama pareció componerse cuando a principios de 1978, el nuevo presidente José López Portillo anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en la zona de Campeche. Entonces el gobierno mexicano recurrió a préstamos para que Pemex elevara su capacidad el barril, pues en fue así. solo 4 años se elevó más de 10 veces. Para 1982, la deuda pública había aumentado y el precio del petróleo había comenzado a disminuir. Se elevaron las tasas de interés. En una espiral de... Los ingresos y mayores gastos por los intereses de la deuda desequilibraron las finanzas públicas. Y en agosto de ese año, el secretario de Hacienda reconoció la quiebra de la economía mexicana y anunció la suspensión de pagos a los acreedores extranjeros. El 78. Los y los ahorradores sacaron del país grandes cantidades en dólares y elevaron el precio de la moneda de 26 a 70 pesos. Con la intención de retomar el control de la economía, López Portillo expropió la banca. Defendamos nuestro peso con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura
que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Esta medida no obtuvo el apoyo generalizado de la población. La desconfianza con respecto al grupo Más 15. gobernante era inocultable. 45. La llegada al poder de 2, Margaret 45. Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos a principios de los 80 marcó el inicio de la reacción conservadora ante la crisis mundial. En 1982, el nuevo presidente Miguel de la Madrid, con las condiciones impuestas desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, disminuyó el gasto y Cuando las se empieza a abrir inversiones el públicas mercado. e inició la venta de paraestatales. Y nada. Los salarios cayeron, se agudizó el terremoto del desempleo 85. y creció el autoempleo en 85. forma de ambulantaje. Muchas organizaciones salieron a la calle a protestar. Otras prefirieron la lucha electoral. Empezaron a impugnar y a derrotar al PRI en elecciones municipales, especialmente en el norte del país. ¿Golosio cuándo fue? A pesar de la oposición ¿Antes de del 2000? amplios sectores, los gobernantes y algunos grupos empresariales empezaron a cuestionar el modelo de sustitución de importaciones y promovieron una apertura paulatina al mercado mundial. La industria maquiladora entró en una etapa de auge en México. En 1987, en medio de una inflación incontrolable, se inició la campaña para las elecciones presidenciales. El PRI se dividió. Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la llamada Corriente Democrática. Este movimiento atrajo a otras agrupaciones de izquierda que se unieron en el Frente Democrático Nacional. El PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y el PAN a Manuel J. Cloutier. Las elecciones del 2 de julio de 1988 causaron polémica. Se habló de un gran fraude electoral amparado en la caída del sistema de cómputo de votos. Establecen plenamente el triunfo legítimo del ciudadano Carlos Salinas de Gortari. El nuevo gobierno tomó posesión con muy poca legitimidad. Termina la época de partido prácticamente único y entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país, con partido mayoritario y muy intensa competencia de la oposición. Para fortalecerse, dio golpes judiciales espectaculares y reconoció por primera vez el triunfo de un opositor en unas elecciones gubernamentales. Ese mismo año también nació el Partido de la Revolución Democrática, conformado por los grupos del Frente Democrático Nacional. A fines de los 80, cayó el muro de Berlín y después el bloque de países socialistas europeos y la Unión Soviética desaparecieron. En el 98. El fin de- Esta situación reforzó las posturas conservadoras que buscaban la liberación del mercado mundial, lo que popularmente se conoció como neoliberalismo. En México, el gobierno siguió estas directrices y adelgazó al Estado. Controló la inflación reduciendo el gasto social y junto a negocios en bancarrota, Y los nuevos vendió pesos empresas no salieron. importantes como los bancos y teléfonos de México. A principios de los 90 se renegoció la deuda externa mexicana. Este hecho tuvo un efecto positivo sobre las finanzas públicas y detuvo la inflación que, sin embargo, no evitó el declive de la economía. El gobierno reiteraba que México estaba a un paso del primer mundo y para pertenecer a tan selecto grupo era necesario firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión confirmó el abandono del modelo de sustitución de importaciones e impulsó la apertura comercial y las exportaciones como sustento del desarrollo nacional. Así se inició formalmente la integración económica con Estados Unidos, que ya se apreciaba en el mercado laboral, en la expansión de las maquiladoras y en los depósitos de mexicanos millonarios en los bancos de aquel país. El TLC se aprobó en 1993 para que entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente. Niños vestidos con el atuendo del ejército zapatista, El levantamiento de los portando zapatistas en rifles, hombres Chiapas. indígenas resguardaban la CTN. presidencia municipal, donde algunos de los integrantes dieron una improvisada rueda de prensa.
Todavía hasta el 2000 todavía estaba. 2002, 1. Identificamos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los integrantes de esa organización Él fue comandante declararon la Marcos. guerra al gobierno mexicano. Quieren créditos, quieren muchas cosas pues de que ya probaron que les dieron y no les dieron. La guerra duró 11 días, pero tuvo un impacto extraordinario. El olvidado problema indígena volvió a ocupar la atención del país, mostrando de nuevo el rostro de las profundas desigualdades sociales. 3 meses después, otro acontecimiento iba a ensombrecer aún más el panorama. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible Colosio. a los reclamos y a las demandas de las comunidades. En marzo de ese mismo año, es asesinado el candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta situación demostró las fracturas del grupo gobernante. Tal vez por el temor que provocaban los conflictos, el candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, ganó sin problemas las elecciones de 1994. Para cerrar con broche de oro, un poco antes de la Navidad, el peso se devaluó casi al 100%. El error de diciembre. sacudiendo a la economía mexicana. O el Las efecto tasas de tequila. interés se dispararon. Numerosos deudores se vieron imposibilitados para pagar los créditos contraídos con los bancos. La clase media mexicana vivió su peor época. La pobreza se profundizó. El alza de los precios del petróleo logró recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, el gobierno se comprometió a pagar los préstamos incobrables de los bancos, algunos de ellos de muy dudosa legalidad. La migración se acrecentó como nunca. Casi 9 millones de mexicanos residían en Estados Unidos. Sus crecientes envíos de divisas se convirtieron en una de las grandes fuentes de ingresos de la economía nacional, por encima de muchas importaciones. En 2000, la situación social había mejorado en algunos aspectos, pero la desigualdad social se había acrecentado. Ya llegamos a mi año. Las elecciones del 2000 tuvieron lugar en un escenario caracterizado por la Ahorita llegamos al inseguridad, tuyo. una economía que crecía lentamente, el desempleo y los Pasamos bajos a Fox salarios. y luego sigue entonces el Calderón. Firme de aquí que va a votar por él. Si votas por mi candidato, le ponemos luz a tu colonia. Vota por quien te dije o atenta a las consecuencias. El candidato priista fue Francisco Labastida, que compitió con Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Vicente Fox por el PAN. Nuestro sistema de información puede brindar los siguientes datos esenciales. Primera vez en la historia, un presidente que no pertenecía al PRI llegaba al poder. Después de 70 años de haber padecido, haberse beneficiado, haber resistido o aprovechado